Bienvenida. Hoy nos vamos a meter de lleno en unos fragmentos que han salido de Amanecer en la cosecha, esa precuela tan esperada, ¿no?, sobre los juegos de Haimish Abernathy. Eso es. Tenemos aquí material que detalla su experiencia en los 50 juegos, el segundo vasallaje de los 25. Que, ojo, fue una edición especialmente dura, incluso para Panem. Y la idea hoy es, bueno, rascar un poco más allá de la superficie. Ver qué nos cuentan estos textos de verdad sobre el Distrito 12, sobre cómo el Capitolio apretaba las tuercas en un vasallaje y, sobre todo, cómo se forjó el Haimish que luego conocimos, con toda esa manipulación, esa tragedia. Exacto. Queremos meternos en la cabeza de ese chaval. Un chico que tenía afectos, esperanzas, un instinto de supervivencia ya bastante agudo, diría yo, y se enfrenta a una máquina hecha para destrozarlo. ¿Qué descubrimos de él que quizás no veíamos? Y también de las propias grietas de Panem, ¿no? Sí, exacto. Empecemos por el principio, por su mundo antes de la cosecha. Lo que leemos pinta un Distrito 12, desolador. Quizá más crudo aún de lo que ya sabíamos, ¿verdad? La beta, esa pobreza extrema. La imagen de la madre viuda lavandera que aprovecha hasta las cáscaras de huevo, es que es muy potente. Y el hermano pequeño Said, una lucha constante, vamos. Absolutamente. Y esa crudeza es clave, ¿eh? No es solo pobreza, es como una economía de la pura desesperación. Eso marca cómo ve Haimish el mundo desde el minuto 1. El padre muerto en la mina, la madre con esa resiliencia a la fuerza. Claro. Esto no solo le forma el carácter, es la base de su pragmatismo. Y quizá, de su cinismo de después. Es el filtro por el que lo ve todo. Y en medio de esa oscuridad, casi como un desafío, está Lenore Dobbs. Los textos dicen que cantaba para él canciones que me da a mí que no eran muy del gusto del Capitolio. Ya te digo. ¿Y él? Esa frase, «te quiero más que el fuego a las brasas», jolín, es de una ternura que choca en ese sitio. Y el regalo del eslabón, mitad pájaro, mitad serpiente. Son supervivientes, dice. Es casi una profecía. Es un ancla vital. Y no es solo amor de adolescente, ¿eh? Lenore es la belleza, es la música prohibida. Justo en un lugar que intenta aplastar esas dos cosas. Es un pequeño acto de rebeldía entre ellos. Sí. Y el regalo. Sí, es premonitorio. Ese símbolo, esa dualidad que luego él mismo va a encarnar. Resistencia y astucia. El sinsajo y la serpiente, de alguna manera. Pero Haimish no es solo un chico enamorado. Estos fragmentos nos cuentan algo muy interesante. El negocio clandestino de licor con Hattie, que vendían a mineros, vale, pero también a agentes de paz, a gente con pasta. Esto le da otra capa al personaje antes de los juegos. Precisamente. Ahí ya ves el pragmatismo y la disposición a moverse. Bueno, fuera de las reglas del Capitolio. Desde muy joven. No es ningún ingenuo con el sistema. Lo entiende lo bastante como para buscarle las vueltas. Claro. Ya se ve esa vena de superviviente calculador. Dispuesto a asumir riesgos, pero por necesidad. No espera que nadie le solucione la vida. Vamos. Y entonces, claro, llega la cosecha. Justo cumple 16 años. Menudo regalo de cumpleaños, ¿eh? Y encima, vasallaje. El doble de tributos. 4 por distrito. El pánico en la plaza tuvo que ser indescriptible. El vasallaje es la crueldad de los juegos multiplicada. Es una herramienta psicológica brutal, una demostración exagerada del poder del Capitolio, para aplastar cualquier esperanza después de 50 años. Cada vasallaje tiene su giro perverso, y este no iba a ser menos. Salen Maisie Lee Donner, que es de la zona rica y se presenta voluntaria, Wyatt Callow y al final Haimish. Pero es que la cosecha se tuerce casi al momento. Un chico, Woodbine Chance, intenta escapar y lo abaten. A sangre fría. Uf. Y en medio de ese caos, Haimish protege a Lenore, de un agente de paz. Un impulso que, le podía haber costado caro. Y justo ahí es cuando entra en escena Plutarch Heavensbee. Su aparición es fascinante, por lo calculada que parece. De verdad salva a Lenore al llevársela para una despedida lacrimógena superguionizada, o ya está empezando a mover hilos para la narrativa. Buena pregunta. Y esa protección mediática que le ofrece a Haimish, ¿es sincera o es una forma de manipulación temprana? Estos textos ya siembran la duda desde el principio sobre de qué lado está realmente. El viaje en tren al Capitolio nos presenta mejor a los demás. Maisie Lee con esa frase aluela, si permites que te traten como un animal, ¿lo harán?
Ya se le ve el carácter, ¿eh? Desafiante. Sí, sí. Wyatt, el hijo del corredor de apuestas, una conexión turbia con los juegos. Y Luella McCoy, la más joven, 13 años. La vulnerabilidad total. Y Plutarch vuelve a meter mano, claro. La edición de la grabación de la cosecha es el ejemplo perfecto de la propaganda del Capitolio. Borra la ejecución de Woodbine, suaviza lo de Haymitch, enfatiza lo positivo, ignora lo negativo, como dice él. Tal cual. Lo interesante es ver esa manipulación tan descarada tan pronto, intentando ya moldear cómo se ve a estos chicos antes incluso de que pisen el Capitolio. Pero esa fachada controlada dura poco. El desfile de tributos, un desastre. El carro del Distrito 12, con esos caballos salvajes, se estrella. Luella McCoy muere, en el acto. Y Haymitch, su reacción es brutal. Sí. Coge el cuerpo y lo lleva hasta el balcón del presidente Snow. Un desafío directo, en público. Vaya tela. Es un momento impactante, sí. Un acto de desafío crudo, visceral. Rompe totalmente el guión del Capitolio. Snow no puede permitir que esa imagen, muerte, fracaso, esa rebelión implícita, manche su vasallaje perfecto. Va contra toda la narrativa de poder que intentan vender. La respuesta de Snow es, yo creo que de lo más escalofriante de estos textos. Introduce a una doble, Lulu, una niña del Capitolio que se parece a Luella, posiblemente drogada, condicionada, no sé, y obliga a Haymitch, a Maisily y a Wyatt a fingir que es la auténtica Luella. Es macabro. Es la deshumanización al extremo. Demuestra el poder absoluto del Capitolio no solo para matar, sino para reescribir la realidad, como les dé la gana. Negar la muerte si les conviene. Y usar a una niña del Capitolio así revela también una crueldad interna que a veces se nos pasa. El sistema se come a los suyos también, ¿eh? Mientras digieren eso, empiezan las estrategias. Se forma la alianza de los novatos, como los llama Maisily, contra los profesionales o aguachirri, que también les llama ella. La dinámica clásica de los juegos, pero quizá con más urgencia aquí. Y a la vez surge algo más complejo. El plan de sabotaje que lidera Beatty, el mentor del 3. Que su hijo, Ampert, está en los juegos precisamente como castigo por lo que hacía su padre. El objetivo, inundar el Subá, el centro de control de la arena. Ajá. Ahí ya vemos una resistencia organizada, aunque sea desesperada, y a Haymitch lo reclutan. Lo que nos lleva otra vez a Plutarch y su juego ambiguo. Organiza esa llamada entre Haymitch y Lenore, que le han detenido por cantar cosas prohibidas. ¿Es un gesto humano o una forma de presionar a Haymitch? Y luego las pistas que le da. La planta carnívora esa, Nepentes, los portales de mutos escondidos, incluso esa frase de que el deseo de libertad no es solo cosa de los distritos. ¿Intenta ayudarle a reventar la arena o le está poniendo una trampa más sutil? Pues esa es una de las grandes preguntas, ¿verdad? ¿Era Plutarch ya un agente doble, jugando a largo plazo, o solo un maestro manipulador aprovechando la situación para sus propios fines, dentro del Capitolio? Claro. Lo fascinante es cómo estos fragmentos sugieren que las grietas dentro del Capitolio podían ser mucho más antiguas y complejas de lo que vimos en la trilogía, que no era un bloque de piedra, vamos. Toda esta tensión y manipulación fuera al final desembocan en la arena, y la de este vasallaje parece diseñada con una malicia retorcida, ¿no? Los textos la describen como un paraíso, pero mortal. Exacto. Una belleza que es puro engaño. Praderas verdes, flores preciosas, pájaros cantando, pero todo es veneno. El agua, las frutas que parecen normales, el polen de flores como la bergamota que mata a Lulu. Uf, sí. Incluso los animales son mutantes disfrazados. Mariposas eléctricas, esos pájaros rosas con picos como agujes. Es una trampa estética, pero letal. Y las muertes que vemos lo dejan claro. La pobre Lulu por la bergamota. Ampert, el hijo de Beatty, que muere durante el sabotaje del sub-UA, atacado por mutos murciélago, mientras Haymitch se salva por los pelos de la inundación. Sí. Y luego Maisily, asesinada por esos pájaros rosas que parece que van directos a por ella. ¿Una orden directa del Capitolio, quizá? La muerte de Maisily se siente, dirigida, casi una eliminación selectiva. Y el sabotaje, aunque hace daño, provoca ceniza, escarcha, caos, pero no destruye del todo el control del Capitolio. La máquina se tambalea, pero no cae. El sistema aguanta.
Y aquí es donde el ingenio de Haymitch brilla, en medio de la desesperación. La pelea final con Silka, la última profesional, cómo usa el campo de fuerza, es que es brillante. Sí, lo es. Nadie lo había usado como arma. Lanzar el hacha para que rebote. Es pura inteligencia táctica, de observar y de estar desesperado. Usa las propias reglas y la tecnología de la arena en su contra. No es fuerza bruta, es astucia. Es entender el sistema para romperlo desde dentro, aunque sea a pequeña escala. Un destello del estratega que luego sería como mentor, ¿no? Gana. Haymitch es el vencedor. Pero la victoria es amarga desde el minuto 1. Mientras se recupera, le enseñan cómo van a contar su historia. La edición final de los juegos borra su desafío a Snow, el sabotaje, la alianza. Lo pintan como un granuja egoísta, casi como un payaso con suerte. El control de la narrativa es total. Gana los juegos, sí, pero pierde la batalla por el significado de lo que ha hecho. El Capitolio neutraliza cualquier cosa que huela a rebelión organizada o a desafío al sistema. Lo reducen a una anécdota de supervivencia individual. Le roban su propia historia. Y la vuelta a casa. Es la devastación. La casa incendiada. Su madre y su hermano muertos. Es que es casi inimaginable. Y cuando parece que ya no puede doler más, Llega el golpe de gracia de Snow. La venganza personal. Fría. Calculada. Liberan a Lenore. Él corre a buscarla, encuentra esa bolsa de gominolas que él quería darle antes de irse, un detalle que Sid tenía que entregarle y ella guardó. Come una, feliz por el reencuentro. Y muere envenenada. En sus brazos. es demoledor. Es la culminación de la crueldad. Snow no solo lo castiga por ganar mal, sino que le destroza sistemáticamente todo lo que quería. Es personal. Totalmente. Y estos sucesos, esta cadena implacable de pérdidas y traumas, Luella, Ampert, Myceli, su familia, Lenore, son los que crean al Haymitch que conocemos. El mentor alcohólico, cínico, roto, pero con esa chispa de inteligencia y desafío aún viva por dentro. Claro. Su alcoholismo no es una debilidad moral, es una cicatriz, una consecuencia directa de haber sobrevivido a un sistema diseñado para reventarle física y psicológicamente. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué nos dicen realmente estos fragmentos? Más allá de confirmar que los juegos eran brutales, nos enseñan la mecánica de la opresión psicológica, de la manipulación de la historia por parte del Capitolio, con un detalle que pone los pelos de punta. El coste de fabricar un superviviente es inhumano. Exacto. Lo revelador es ver cómo se construye esa figura trágica. Cada pérdida es una herida que le hace directamente el sistema, personificado en Snow, y nos obliga a preguntarnos qué significa ganar en Panem. Haymitch sobrevive, sí, pero lo pierde todo, incluida la verdad sobre lo que hizo. ¿Se puede llamar a eso ganar? Te deja pensando en eso, desde luego. ¿Es posible ganar de verdad contra un sistema que controla no solo las vidas, sino también las historias? Y nos quedamos con esa pregunta sobre Plutarch Heavensbee. ¿Eran sus acciones ambiguas en estos juegos parte de un plan a largo plazo, quizá ya conectado con una futura rebelión? ¿O era simplemente un jugador muy hábil dentro de la élite del Capitolio? Los textos no dan una respuesta clara, pero sugieren una complejidad política interna en el Capitolio mucho antes de lo que pensábamos. Quizá la semilla de la rebelión estaba ahí, latente, incluso en el corazón del poder. Una exploración intensa y, la verdad, por momentos muy dura. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo de Amanecer en la cosecha. ¡Hasta la próxima!